como habíamos dicho muy repetidamente y muy atinadamente, pues de manera efectiva. El contexto histórico es lo que estamos haciendo ahorita. Que si hubo quien no entró a la clase pasada, si hubo quien llegó tarde, si hubo quien cuando entró a lo mejor ya estábamos en otro tema, se contextualiza históricamente con relación a la conversación previa a la actual para que las personas o los participantes de la comunicación sepan de lo que estamos hablando, así como lo que hizo Luna, ¿no? ¿En qué nos quedamos la clase pasada? Pues nos quedamos en los tipos de contexto y estábamos viendo los tipos de comunicación en cuanto a su criterio, ¿no? Entonces, nos contextualizamos todos históricamente precisamente para poder comprender los mensajes nuevos que puedan venir dentro de esa conversación. Y ojo aquí, este tipo de contexto, no me acuerdo si se los había comentado, pero este tipo de contexto a mí me agrada mucho porque nos sirve, como decía hace rato Luna, en todos nuestros contextos sociales, en todos. Si, por ejemplo, somos mercadólogos o publicistas, tenemos que saber el brief, ¿no?, de la empresa para saber qué campañas sí han funcionado, qué campañas no, cuáles son las herramientas que hay y para poder generar algo nuevo. Entonces, es parte del contexto histórico. Ajá. Si nosotros vamos a dirigir una empresa, también es importante saber la historia de la empresa para que de alguna forma nosotros nos pongamos la camiseta de la empresa y saber dirigirla. Ajá. Quiénes estuvieron atrás, cuáles fueron sus altas, sus bajas. Entonces es parte del contexto histórico. Entonces es uno de los contextos que más me gustan porque en efecto, pues bueno, son los que incluso han marcado, como su nombre lo dice, la historia está en nuestras vidas, en nuestros, en la cuestión cotidiana, ¿no? En la historia en sí de México. O sea, dices, híjole, ¿cuál es el impacto que puede tener esto? Hay que conocer qué hubo atrás para saber incluso qué decisiones puedo tomar ahorita, ¿no? Entonces es un contexto muy interesante. El contexto psicológico, pues es aquel que donde estamos con todas nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros estados de ánimo, traemos con nosotros a la conversación actual. Estamos hablando, estoy manejando mi lenguaje siempre con relación a la conversación, pero ojo, recordemos que el cierre de la clase pasada no solo fue comunicación verbal, sino también comunicación no verbal. Entonces, el contexto psicológico también comprende la comunicación no verbal, ¿de acuerdo? Bien. Diana, ¿me podrías ayudar, por favor, qué fue el contexto social? ¿Lo recuerdas? Diana Cruz. ¿Me escucha, maestra? Sí. Ok. ¿Cuál me había dicho, perdón? Contexto social. Que era como en la forma en la que nos comunicábamos como con el cierto grupo de personas con el que estábamos, ya sea como de una manera, bueno, lo tomé como de una manera como formal o informalmente, depende a quién te vas a referir. Ok, muy bien, muchas gracias, Diana. Adaía, Suri, te voy a decir si no te molesta, Suri. Buenos días, ¿me escuchan? Bueno, ¿sí? Ok, sería la naturaleza en cómo te relacionas con alguien, o sea, dependiendo el rol de la persona, ya sea tu mamá, porque no te vas a referir, no le vas a hablar a tu mamá como le hablas a un amigo o a un maestro, o si estás en alguna reunión, sería eso el contexto social. Excelente, Suri. ¿Y esto de qué te sirve en tu ámbito profesional, por ejemplo? ¿En mi ámbito qué, perdón? Profesional. Ah, Pues me sirve mucho porque no le voy a hablar con groserías, ya sean a mis compañeros o a mi jefe.
no me van a correr. Ah, entonces Suri habla con groserías, ya te cachamos. Muy Ah, bien, Suri. Excelente, sí, así es, ¿no? O sea, el contexto social es la naturaleza que existe, en la relación entre todos los roles sociales que nosotros formamos. Ajá, porque no solamente somos hijos, no solamente somos padres, no solamente somos pareja, no solamente somos empleados, ¿no? Entonces tenemos varios roles sociales, somos ciudadanos y como ciudadanos tenemos un tipo de comunicación con las personas conocidas, ¿no? Por ejemplo, somos padres, somos hermanos, somos hijos y como lo acaba de decir Suri, sirve mucho comprender el contexto. A mí me sorprende, voy a hacer un paréntesis, a mí me sorprende a veces mucho algunas educación de alguna de las personas actuales, ¿no? De los jóvenes actuales que tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, yo soy sí más tradicional, para empezar mi contexto cultural es otro, pero en cuestión del contexto social, por ejemplo, yo veo que hay personas que incluso, por ejemplo, hasta con sus profesores, pues incluso se güeyean, ¿no? Entonces es así como, ¿qué onda, güey? ¿Qué pasó? Y la tarea y no sé qué, yo así como que, a mí eso, por ejemplo, me hace mucho ruido, ¿no? ¿Por qué? Porque digo, el contexto social es ese límite, como dice Suri, ¿no? Es ese límite que existe en los roles sociales que tenemos cada uno de nosotros y que por obvias razones nuestra forma de expresión y conducirnos no puede ser la misma. Aunque le hice aquí en breve la broma de que, a ver, entonces ya sabemos que Suri se maneja con groserías, pero es una realidad. O sea, no podemos manejarnos, a lo mejor, se me ocurre, ¿no? Con palabras altisonantes hacia los profesores, hacia los jefes, ¿no? Porque como dice Suri, me van a correr, ¿no? O sea, si yo me manejo con palabras altisonantes, me pueden correr. Adelante, Francisco. Sí, se escucha. Sí, sí, se escucha. Por ejemplo, pues yo soy de Chihuahua. Ajá. Uy, Y, Chihuahua. sí. Y allá, cuando un profe, pues nos llevamos bien con él, le decimos cofre, no profe. Ajá. Y es como que a veces, cuando aún me tocó a mí, sí me llegó a tocar las clases presenciales, cuando me llevaba bien con un profe, que a veces le decía así, pero dije, aquí no creo que funcione de la misma manera. Así, ¿Y qué significa cofre, Saúl, en Chihuahua? no, cofre es deformar la palabra nada más. Nada No, más. sí, solo, Ah, ok. solo la deformación de la palabra para. Ok, sí, así es. Fíjate, aquí tenemos un doble ejemplo con lo que Francisco, Saúl o Francisco nos platica, ¿no? Porque es la parte cultural, o sea, ahí él lo acaba de decir muy bien, o sea, allá en Chihuahua no pasa nada, ¿no? Si de pronto, pues le decimos al profe cofre, ¿no? En este caso, pero imagínate si en Unitec, en clases presenciales, te escucha un director académico que a algún profesor le dices así, no, ¿para qué te cuento lo que le pasa al profesor, no? Incluso, pues, a lo mejor y hasta a ti, ¿no? Pero ¿por qué es eso? O sea, no es porque a lo mejor de pronto sea algo malo o que a lo mejor lo estamos haciendo de una mala forma o no sé, ¿no? Con otra intención, sino que son cuestiones de contextos culturales, ¿no? Hay lugares en donde se puede ser o hacer de diferente forma, pero hay otros en los que no. Y a veces tenemos que contextualizarnos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Saúl, supongo yo, se está acostumbrando a la parte de acá del Estado, ¿no? O de la Ciudad de México, del Estado de México, la Ciudad de México, se está contextualizando a las leyes, normas, reglas, ¿no? Culturales y sociales, y cuando nosotros a lo mejor vayamos a Chihuahua, ¿no? Entonces, y escuchemos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sabía que ahí en Chihuahua, las personas ahí, muy, bruscas, no sé si sea la palabra correcta, al momento de expresarse, ¿no? Entonces, hay que acostumbrarnos, ¿no? Nosotros nos toca contextualizarnos allá donde estamos. Y esto es lo mismo dentro del contexto cultural. Muchas gracias, Saúl Francisco. Vimos los tipos de ruido. Los tipos de ruido habíamos dicho que es el ideológico, el físico, el cultural y el semántico.
Y en breve recordemos que los tipos de ruidos son como que el espejito, ¿verdad? Entonces se va a contraponer, van a chocar a veces de pronto, porque si no estoy bien contextualizado, entonces se va a generar un ruido. Vuelvo al ejemplo de Francisco. Si yo no me contextualizo culturalmente, me puede provocar un ruido. Ajá. Y el ruido puede ser manifestado de diferentes formas, ¿no? Me puede molestar, ¿no? Ay, ¿por qué me dices cofre, Saúl? ¿No? Porque yo no sé, a lo mejor no identifico la palabra, viene el ruido semántico y de pronto que me dijera, ¿no? Saúl cofre, ¿no? Por ejemplo. ¿Y por qué por qué te manejas así conmigo, Saúl? ¿No? Entonces me puedo enojar y hay ruido semántico, hay ruido cultural, ajá, con relación a lo que a lo mejor Saúl pudo manifestar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese tipo de ruidos puede generar rupturas en la comunicación. Por eso es un ruido, porque es una interferencia que existe en el proceso comunicativo. Las referencias psicológicas, recordemos igual, al igual que el contexto, pues bueno, son ruidos que traemos dentro de nuestra mente y que traemos con nosotros en la conversación y nos puede romper esa armonía comunicativa, ¿no? Entonces es como cuando una persona nos platica una alegría y nosotros todo el tiempo estamos tristes, o al revés, ¿no? Cuando una persona viene y nos manifiesta una tristeza y nosotros la dejamos pasar, ¿no? Entonces y estamos todo el tiempo pues alegres con relación a ese tema. Incluso también se dan ruidos psicológicos en clase, ¿no? Voy a tomar este ejemplo. Que estamos en clase y de pronto estás pensando en la inmortalidad del cangrejo, no sé si les ha pasado, que ya no sabes ni en qué estás pensando, en los problemas que tienes en tu casa, en que ya quieres que se acabe la clase, en que no te gusta esta materia, lo que tú quieras, algo lo que sea que no te permita estar en el aquí y en el ahora con relación a la clase, y aunque estés en silencio, con que tu mente se vaya hasta Timbuktu, eso te genera un ruido psicológico, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Porque no estás poniendo atención en clase y de repente es, ay, ¿de qué estaba hablando la maestra? No entendí, ¿no? Entonces, eso te genera ese tipo de ruido. Y la fisiológica, recordemos que son todos los aspectos físicos que pueda tener una persona. En breve, pues son todas las discapacidades que de pronto manifestamos o tenemos y que nos impiden comunicarnos. Pero recordemos que si existe el código ideal para comunicarnos, no va a ser un ruido, ¿sale? Por ejemplo, una persona sordomuda puede hacer un ruido si se estuviera comunicando conmigo, porque yo no sé el código del lenguaje a señas. Entonces, esa persona no va a comprender el mensaje que yo le estoy dando, ¿sale? O al revés, ¿no? O yo no voy a comprender el mensaje que esa persona me está dando porque me está hablando con el lenguaje a señas. Bien, veíamos también que para comunicarnos eficazmente necesitamos estar familiarizados con el proceso de comunicación y con todos los factores que intervienen dentro del proceso comunicativo. Por lo tanto, es importante conocer cada uno de esos factores para que nos ayuden a plantear, analizar situaciones de diferente índole, como lo estamos viendo en nuestro foro, resolver problemas, ¿no? Por ejemplo, interpersonales, sociales, laborales, grupales, ajá. Y bueno, en general, como lo dice aquí románticamente, pues hacer mejor las cosas, ¿no? Esa es la idea de la comunicación, que tengamos una comunicación asertiva, una comunicación efectiva, una comunicación eficaz, que pueda mejorar nuestras relaciones sociales en todos los aspectos, ¿sí? En la familia, en el trabajo, en los grupos, ¿no? Etcétera. ¿Cuáles son las características de la comunicación efectiva? Asertividad, claridad, escuchar y empatía. Ajá. Recordemos que estas 4 pilares son importantes tanto para el emisor como para el receptor, y recordemos que también hay veces que cuando somos emisores nos volvemos receptores en el momento que se da una retroalimentación. Bien, y ahora sí, aquí nos quedamos. Para algunos autores, los tipos de comunicación está formado bajo 2 conceptos, por así decirlo. Bajo criterio y según su criterio, el tipo de comunicación. Esto lo vamos a ver todavía en las siguientes filminas con relación a los niveles de la comunicación. Primero me gustaría, denme un segundo.
Listo. Es que no podía ingresar una persona, una disculpa. Primero me gustaría explicarles a grosso modo, qué son los criterios, y después nos vamos con los niveles. Espero que estén tomando anotaciones, muchachos. Bien, nos vamos bajo criterio. El emisor y el receptor es según el tipo de comunicación, intrapersonal, interpersonal, grupal, público y masiva. Intrapersonal dentro de una misma, interpersonal con dos o más personas, grupal, una meta en común con dos o más personas, pública y masiva van de la mano. Me voy a saltar la pública y ahorita regreso a la masiva. La masiva influye en los medios masivos de comunicación, como por ejemplo televisión, radio, internet, que son medios donde nos van a ayudar, son canales que nos van a ayudar a transmitir información a un grupo de personas determinado. No es cuantificable. Y la pública, por eso les digo que van de la mano, tiene la misma función porque estamos expuestos a muchas otras personas que nos vean, que nos escuchen, y no necesariamente puede ser con medios masivos de comunicación, puede ser públicas y de pronto a lo mejor como los cursos o los talleres que antes había, ¿no? Por ejemplo, en Unitec, con relación a oratoria, ¿no? Entonces están expuestos en el auditorio ante muchísimas personas, para aprender algo de oratoria, por ejemplo. Y ya al hacerlo así, al ejercerlo desde ese lugar, la comunicación, ya es una comunicación pública. Según el tipo de medio, ¿sí? Según el tipo de medio, pues tenemos verbal, no verbal, y dentro de la verbal tenemos oral y escrita, ¿sale? Estos las vamos a desarrollar en un cuadro comparativo que vamos a ver un poquito más adelante. Dentro de la verbal, pero les doy la parte de la introducción, ¿sale? Dentro de la verbal se va a componer por dos, que es la oral, ¿sí? Denme un segundo, por favor, me parece que hay una persona que no puede entrar. Ok, sí, me parece que hay personas que tienen complicaciones de pronto con las filminas. Seguramente es la plataforma, es Teams. Yo estoy cambiando de filminas, entonces ojalá que sí, digo, si de pronto vuelven a salir y luego entrar, ojalá que después puedan verlas sin ningún problema. Bien, tenemos dentro de la verbal, pues las características son los códigos lingüísticos y que existen, o sea, el lenguaje que puede existir para poder transmitir información. Eso se va a dar de dos maneras, de manera oral y de manera escrita. De manera oral es como lo conocemos, como lo que estamos haciendo en este momento, ¿sale? Dando una exposición, explicando una oratoria, etcétera. De manera escrita, incluso para los que son comunicólogos, pues lo podemos encontrar en los medios impresos. Lo podemos encontrar en nuestros apuntes, en las filminas, en los libros, en las cartas. Es la comunicación escrita. La comunicación no verbal, que vamos a explicar cada una de ellas, repito, más adelante, encontramos la kinésica, que en breve es el movimiento corporal y gestual de las personas, el paralenguaje, que va a estar acompañado del lenguaje oral principalmente, que es como, por ejemplo, el tono de voz, ¿no? La intención con la que de pronto nos comunicamos, por ejemplo, el es parte del paralenguaje. Claro, Jonathan, estamos en la diapositiva número 20, donde estamos viendo los tipos de comunicación.
Tenemos la comunicación electrónica, como lo que son todos los medios. En los niveles se llama comunicación intermedia, porque son los medios en donde nosotros, pues bueno, vamos a transmitir precisamente esta información. Bien, denme un segundo, les voy a cambiar la filmina. Para que ahora veamos, para algunos autores, cómo lo manejan como niveles de la comunicación, ¿sale? Hablar de niveles de la comunicación, aún no hay filminas, apenas está cargando, seamos pacientes. Hablar de niveles de comunicación es hablar también de la comprensión que tenemos o que estamos, lo voy a manejar así, obligados para comprender la comunicación misma. Como lo acabamos de ver, escuchar hace rato de nuestros compañeros, como lo estamos viendo en nuestro foro de discusión. La comunicación es muy importante en todos los aspectos de nuestra historia de vida, ¿sale? ¿Por qué? Porque si no aprendemos incluso, ¿no? Este autor que maneja la comunicación como niveles, si de pronto no comprendemos un nivel o no actuamos de acuerdo a ese nivel de comunicación, más adelante podemos tener problemas o ruidos dentro de nuestro proceso comunicativo. Vamos a ver qué nos explica Berlo, así se llama, B-E-R-L-O, sobre los niveles de la comunicación. Ok, José. Ok, José, me voy a dar más pausa en el momento de la explicación. No te preocupes, las diapositivas, las de hace rato fueron las mismas que la clase pasada. Entonces, no te preocupes. Y en estas nuevas diapositivas voy a tratar de pasarlas aún más despacio. Desconozco por qué te pasé eso. Según yo, tengo aquí el control de las filminas. Entonces, probablemente, repito, ha de ser la plataforma o el internet, pero vamos a ser pacientes con eso y si de pronto ustedes notan en general que no se cambia la filmina o que voy muy rápido, háganmelo saber, no hay ningún problema, me puedo detener un poco para que nos quede clara todo sobre todo y que todos tengamos la información puntual. ¿Sale? Bien, voy en una diapositiva donde dice niveles de comunicación. Si nosotros nos damos cuenta, una pirámide, ojalá la puedan anotar. Una pirámide donde aquí, hagan de cuenta, voy a hacer la analogía con la pirámide de Maslow. Para los que están estudiando administración o ya vieron a Maslow de pronto en algún momento, en alguna clase, se las voy a explicar así rapidísimo, la analogía con Maslow, ¿sale? Maslow decía o dice dentro de sus textos que las necesidades del ser humano se van construyendo piramidalmente. Entonces, él habla que en la base están las necesidades fisiológicas, como por ejemplo comer, dormir, ¿no? En breve. Entonces, dice él que si una persona cubre esas necesidades fisiológicas, pasa al segundo nivel
¿no? Que son las necesidades de seguridad, como por ejemplo sentirse protegido, ¿no? Amado, tener una casa. Entonces vamos pasando por niveles materiales, ¿no? Por ejemplo. Y así sucesivamente hasta llegar a la punta que es la autorrealización, donde él dice que ya cuando se han cubierto todas esas necesidades de pertenencia, seguridad, fisiológicas, pues el ser humano puede sentirse autorrealizado, ¿no? O en su plenitud. Hagan de cuenta que así haciendo una analogía, en un comparativo entre Maslow y esta pirámide que nos la maneja Berlo y nos las maneja también Laswell, ¿sí? Nos dice que la comunicación es muy parecida a estas necesidades, es decir, si yo me aprendo a comunicar de manera intrapersonal, pues entonces voy a comprender el manejo de los medios de comunicación, ¿no? Y yo, pues bueno, como docente estoy de acuerdo en esta postura, ¿sí? Les voy a explicar cada uno de ellos. Como podemos ver, tenemos en nuestra pirámide que la base es la comunicación intrapersonal, luego sigue la interpersonal, luego sigue la intermedia, la grupal, la organizacional y la masiva. Primero les explico esta pirámide con relación al cuadro que vimos en las diapositivas pasadas. La intrapersonal y la interpersonal, ¿sí? Según el criterio del emisor y el receptor, estamos iguales, ¿no? La intermedia, ¿sí? Es la parte del medio, que son los medios electrónicos, que lo vimos en tipo según el medio. En la grupal, la organizacional, nuevamente lo vemos según emisor y receptor. Y la masiva, según emisor y receptor, pero aquí con gran diferencia de la intermedia es que en la masiva, pues bueno, tenemos a los medios masivos de comunicación, por eso se llaman masivos, es más media, que son medios masivos, porque son los que nos van a ayudar a podernos comunicar con muchísimas personas, que incluso, no es cuantificable, ¿de acuerdo? Bien, les doy un minuto para las personas que lo están anotando y continuamos para explicar a detalle cada uno de ellos. ¿Listo? Le voy a cambiar a la filmina. Vemos el primer nivel, que es la comunicación intrapersonal. Es importante, chicos, que pongamos atención en lo siguiente. Intrapersonal es como introducción. Es decir, como hace rato decía Luna, está dentro de nosotros mismos. Este tipo de comunicación es hablar consigo mismo, es hablar conmigo mismo, ¿sale? Es aquello, yo soy emisor y yo mismo soy receptor. Es una de sus características. Esta comunicación también es posible porque el hombre, el ser humano, voy a hablar como hombre, no como género, sino como raza, ¿sale? Sino como raza humana. El hombre, ¿sí? Requiere siempre de ciertos significados o códigos para poder transmitir mensajes. Entonces,
de pronto cuando estamos en la comunicación intrapersonal, nos volvemos como que nuestro propio objeto de estudio. Este tipo de comunicación es la más compleja. Este nivel, mejor dicho, de comunicación es la más compleja porque es cuando, no sé si a ustedes de pronto les ha pasado, nos llegan esas preguntas existenciales, ¿no? De hecho, en la psicología, para aquellos que son psicólogos, en la psicología esto se estudia mucho. Ajá. ¿Por qué? Porque viene la parte de que quién soy, para dónde voy, qué es lo que tengo que hacer, es correcto esta carrera que estoy estudiando. Entonces te empiezas a hacer preguntas sobre ti mismo y es la parte, pues bueno, también lo vemos en filosofía, es la parte como que muy filosófica del ser. Uh-huh. En este tipo de comunicación hay un diálogo interno. Ajá, que está constante, repito, con nosotros. A veces ni siquiera lo percibimos, pero todo el tiempo nos estamos hablando. Ajá, y ahí se cumple la característica de la comunicación que se refiere a que es continua, ¿no? Entonces es de pronto cuando tú dices, ay, le voy a decir a mi papá que si me da permiso, pero todo lo estás pensando, ¿no? Y si no me deja, y si esto, y estás estructurando, ¿no? Incluso una especie de monólogo interno, ajá, que estás hablando con, repito, contigo mismo, de manera interna. Esos monólogos hay veces que se pueden convertir incluso hasta en soliloquios. ¿Qué es un soliloquio? ¿Alguien sabe qué es un soliloquio? O que hayan escuchado esta palabra en algún momento. No, profesora. ¿No? Ok. Bueno, pues un soliloquio es cuando de pronto nosotros nos encontramos hablando solos de manera oral, ¿sale? Ya no nada más interna, sino oral. No sé si a alguien de ustedes les ha pasado, claro que no sea una patología, ¿verdad? Porque hay patologías, lo correcto son patologías, pero le llaman enfermedades con otras palabras. Hay enfermedades mentales que de pronto pues las personas hablan solas, ¿no? Pero eso es otra cosa. Siempre y cuando no sea una patología, se nos da dentro de ese diálogo interno a veces un soliloquio, que es cuando de pronto pues estamos hablando solitos. Y a veces hasta las personas, ¿no? Nos dicen, ay, ¿con quién hablas? Ay, perdón, hablé en voz alta, ¿no? Entonces, porque de pronto estás con una comunicación interna, ¿no? Que de pronto ya haces el soliloquio, ¿no? Salió de tu boca palabras, pero porque era lo que tú estabas pensando, no porque le hablabas a alguien en particular. Entonces, eso es una característica, el soliloquio y el monólogo interno es parte de lo que son características de la comunicación intrapersonal. También lo vemos, por ejemplo, como en la película de Pinocho, Pepe Grillo hacía la función de ese diálogo interno de Pinocho. Entonces así era como, hagan de cuenta que así es como que se trabaja la comunicación dentro de nosotros mismos, como si tuviéramos el angelito de un lado y el diablito del otro, ¿no? Entonces sí, hazlo, no entres a clase, es más, quédate dormido, no prendas tu cámara, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y está del otro lado el angelito, no, sí, hay que cumplir, mira la tarea, mira los apuntes y luego se vienen los exámenes y qué tal si no tengo de dónde estudiar. Entonces, viene esa parte de que lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Entonces, por eso se refiere a que este tipo de comunicación llega a ser reflexiva. Llega a ser reflexiva para el propio individuo, para la propia persona. Nos vamos a la comunicación interpersonal. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, muchachos? No, ninguna. Perfecto. ¿Cuál era el nombre Gracias. de la comunicación que acaba de explicarme? Discúlpame, no te escuché. ¿Cuál era el nombre de la comunicación que acaba de explicar? Sí, Ángela, intrapersonal. Intra. Ok. Ajá. No, ¿de qué?
Buena pregunta, Ángela, ¿por qué hay veces que nos confundimos porque se parecen? Ajá, entonces hay veces que les digo en el examen, ¿no? Por ejemplo, ciertas características de la comunicación interpersonal y las contestan como si fuera la intra. Ajá, entonces, ojo, intra, si de pronto a lo mejor en el examen se me olvidó y, ay, ¿cuál es esta? Váyanse semánticamente por la palabra, ¿sale? Intro significa dentro, ajá. Por eso, digamos, en los libros viene introducción, ¿no? Porque te van a platicar lo que viene dentro del libro, ajá. Entonces, intra es dentro. Entonces, si yo veo la palabra intrapersonal, lo puedes asociar con la que se da dentro del individuo, la comunicación que se da dentro de nosotros mismos. Si es interpersonal, es fuera del individuo. Ajá. Entonces, esta comunicación interpersonal, ¿sí? Son todas las relaciones que de pronto podemos tener con las demás personas. Esta se define también como interindividual. Ajá. Se define también como interindividual. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que este tipo de comunicación, o nivel, mejor dicho, ese nivel de comunicación tiene lugar entre dos o más personas físicamente próximas. Tiene lugar entre dos o más personas físicamente próximas. ¿A qué se refiere con físicamente próximas? En breve, que están juntas. Van a encontrar de pronto en internet o en algunos libros con algunos teóricos que la comunicación interpersonal también es aquella que estamos haciendo nosotros en este momento. Ajá. Pero nosotros no estamos físicamente próximos, ¿sí? Entonces, este tipo de comunicación que estamos haciendo es otra, que ahorita no los voy a confundir con esa, lo vamos a ver en 2 diapositivas más. En una. Entonces, la interpersonal tiene como característica que estamos cerca, ¿sale? Que tenemos una distancia físicamente próxima. Ahorita les voy a decir cada una de sus características. Con una retroalimentación inmediata, ¿sale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que se da una charla continua, ¿no? Entonces te hablo, me contestas, te hablo, ay, hola, ¿cómo estás, Ángela? No, que muy bien, y tú también bien, ay, qué bueno, ¿cómo te fue en tus clases? No, qué bien, qué padre, ¿no? Etcétera. Hagan de cuenta como cuando estamos en clases presenciales, ¿no? Que algunos de ustedes seguramente llegaban al salón y llegaban a su salón y a conversar con sus compañeros, ¿no? Y que, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué pasó con la fiesta del viernes? ¿No? Y bla, bla, y enseguida en ese momento estás hablando y contestando. Y si estuvieras en clases presenciales, no te costaría trabajo participar porque no te chocan tanto las voces como ahorita. Entonces, a lo mejor ya estuvieras levantando la mano, yo, ¿no? Y empiezan, y se da la charla, pues incluso más fluida, ¿no? Entonces, eso es lo que te permite de la físicamente próximo, que realmente tengas una comunicación con una retroalimentación inmediata, porque estás cerca de esa persona. Bien, si se dice por ahí que, me voy a regresar a la primera filmina, muchachos. Se dice por ahí que si yo tengo una comunicación efectiva conmigo mismo, que es la intrapersonal, y que está determinada por la autoestima, por el autoconcepto, por el autocontrol, voy a tener una comunicación interpersonal saludable, o efectiva, ¿sí? Voy a hacer la analogía con algo muy común, ¿no? Que nos pasa a la mayoría de las personas, ¿no? Oye, ¿por qué tronaste con Panchito? ¿No? Ay, pues es que la verdad es que ni siquiera él sabe lo que quiere, ¿no? Y podrá parecer trillado, muchachos, pero es cierto, ¿sí? Híjole, esta parte de la comunicación intrapersonal me marca hasta con mi relación con las demás personas. Y sí puede ser una realidad. Entonces, si yo tengo dañada, por ejemplo, mi autoestima, ¿sí? Por eso dicen por ahí, ¿no? Como te trates, tratarás, ¿no? Si yo tengo dañada mi autoestima, pues entonces cuando me vaya a la comunicación interpersonal, seguramente voy a dañar a otras personas,
Entonces, por eso lo primero es uno. Que yo tenga una comunicación efectiva conmigo para poder pasar al siguiente nivel de la comunicación. Entonces, el pilar, por eso está abajo, es la comunicación intrapersonal. Entonces, ¿qué va a pasar en la comunicación interpersonal? ¿Sí? Si tengo yo voy a hablar románticamente de la comunicación, si yo tengo una conversación saludable conmigo, entonces mi conversación con las demás personas va a ser igualmente saludable. Hay varias características, 5 para ser exactos, de la comunicación interpersonal. Vamos con esas características, me voy a ir más lento para que las puedan anotar y de esa manera las voy explicando para que todavía nos quede más claro, ¿vale? Si tenemos alguna duda, no pasa nada, me pueden escribir en el chat, levantan la mano o abren su micrófono y con gusto me regreso. La primera característica de la comunicación interpersonal, punto número 1, la participación perceptual de 2 o más personas es físicamente próxima. La participación perceptual de 2 o más personas es físicamente próxima. O debe ser físicamente próxima. ¿Qué es la percepción, muchachos? Como la El manera cómo. Vamos a darle la oportunidad primero a Ángela, por favor, porque abrió primero su audio. Ok, la manera en que nosotros vemos y creamos nuestro punto de vista por el lugar en que estamos. Muy bien, así es, Ángela, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más había abierto el micro? Sí, yo, el cómo nosotros estamos visualizando las cosas en ese momento. Muy bien, Diana, muy bien, muchas gracias. ¿Y alguien por ahí había levantado la mano? ¿No? Ok. Esto que dice Diana y lo que dice Ángela es así, ¿no? O sea, la percepción es como yo lo veo, ¿sale? Como yo lo visualizo. Pero ¿se acuerdan que vimos la clase pasada con relación a esto? Para decir que hay una percepción, ¿qué es lo que marca la percepción, muchachos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de lo que había una filmina de los elementos de la comunicación y al final había un concepto que les dije, este concepto determina la forma en cómo nos comunicamos como participantes, tanto como emisores como receptores? ¿Se acuerdan qué era? ¿El marco de referencia? Excelente, Ángela, así es. El marco de referencia, ¿sale? El marco de referencia va a permitir que yo tenga una percepción determinada de las cosas. Entonces, imagínense, la primera característica me dice una participación perceptual, de 2 o más personas que se encuentran físicamente próximas. Entonces, así como lo vemos en el dibujo, ¿no? Tenemos una distancia física, que a eso se refiere con proximidad. Tenemos una distancia física, pero cada una de estas personas, pues tienen una percepción de lo que están hablando, de lo que están diciendo, de lo que está pasando. Porque va a hablar, lo que va detrás de ellos es ese marco de referencia. Entonces, el marco de referencia nos va a determinar nuestra efectividad incluso en la comunicación. Y que muchas de las veces pues no depende a veces del otro, ¿no? Sino de uno o viceversa. A veces no depende de ese uno, sino del otro, ¿no? De que la comunicación se dé de manera efectiva. Entonces, por eso es que es común que de pronto cuando hay relaciones interpersonales que truenan, ¿no?
de pronto digan, ay, pues es que fue por falta de comunicación, es que no nos entendimos, es que no nos comprendimos, es que esa persona quería azul y yo quería rojo y jamás lo negociamos, ¿no? Entonces, la comunicación es una parte muy importante del ser humano, ajá, y que muchas veces pues no lo comprendemos desde esa manera, o a veces lo sabemos, pero cuesta trabajo aplicarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor el otro no lo sabe, o a lo mejor simplemente me cuesta trabajo aplicar lo que ya sé, ¿no? Bien, la segunda característica. Un solo foco de atención cognitivo-visual. Ajá. Un solo foco de atención cognitivo-visual. Ajá. ¿Qué es foco de atención cognitivo-visual? Me voy a ir por partes. ¿Qué es cognitivo? ¿Se acuerdan? ¿Alguien sabe? ¿Que conoces de esa persona? ¿O que, bueno, estás como relacionado con él? Ok, Luna, muy bien, bien. La manejaste la palabra conocimiento. Así es. Cognitivo viene de cognos, que significa conocimiento. Ujú. Si la característica me está diciendo un solo foco de atención cognitivo-visual, es que voy a poner total y absoluta atención en el aquí y en el ahora. Un solo foco de atención. Es decir, no es de que estoy en clase y la maestra está chateando. Ajá, porque no tengo un solo foco de atención. Ajá, mi foco de atención tiene que ser mi clase. Ajá, en primer lugar, ¿sale? Por eso se refiere a un solo foco de atención cognitivo-visual. No sé, primero vamos en cognos. No sé si alguien de ustedes ha experimentado que se citan, ven a una persona, a quien ustedes quieran, y de pronto están platicando y la otra persona está en el celular. Y hay veces que si de pronto tú le preguntas a esa persona, ¿qué te dije? Y esa persona no sabe responder qué le dijiste, porque su atención estaba en el celular, porque su atención estaba en esa junta, en esa charla, en esos mensajes que estaba mandando, lo que sea, menos en lo que tú le estabas diciendo. Entonces, no hay un solo foco de atención. Ajá. Esa característica nos dice, repito, un solo foco de atención cognitivo-visual. Bueno, ¿por qué cognitivo? Como lo acabo de decir, viene de cognos, que es conocimiento. Si a alguien de ustedes les ha pasado que de pronto están hablando con su amigo o amiga desde hace 1000 años y hablas por teléfono, ahora que estamos en pandemia que casi no nos podemos ver, y hablas por teléfono, hasta sabes lo que tiene, ¿sale? Oye, ¿qué tienes? Y a lo mejor la otra persona te puede decir, nada, y no, claro que tienes algo, ¿no? Y tú connotas que probablemente esa persona está triste, o está enojada, o está apresurada, ¿no? Entonces, tienes esa connotación porque seguramente tienes ese conocimiento sobre esa persona. Pero ¿qué te dio ese conocimiento? El foco de atención cognitivo-visual. Porque la observas. Foco de atención cognitivo-visual. La estoy observando. Le estoy poniendo atención. Yo tenía un profesor en la universidad que precisamente nos daba crónica. Y entonces un día, cuando nos hacían sus exámenes, en aquel entonces, pues los exámenes eran escritos y eran como 100 preguntas, parecían exámenes de Ceneval. Entonces, el profe siempre nos ponía una pregunta con relación a una clase que no tenía nada que ver con la clase en la parte teórica, sino con la parte de la observación. Entonces había veces que nos decía, por ejemplo, el lunes 25 de mayo, ¿de qué color traía la corbata? Híjole, no puede ser posible. ¿Traía corbata? O sea, para empezar, el profe traía corbata. O sea, había alumnos que ni siquiera poníamos atención en que si traía corbata. Y eso que antes no había los equipos móviles. Nuestra atención teóricamente pues tenía que estar en el profe, ¿no?
Pero como se nos da a algunos alumnos, pues había alumnos que pues estábamos dibujando en el cuaderno, había alumnos que te estabas mandando papelitos con otro compañero, había alumnos que te ibas a Timbuktu, ¿no? O sea, estabas en la clase, pero quién sabe a dónde te fuiste, que realmente no poníamos atención a lo que decía el maestro, ¿no? O a la clase en sí. Y esta segunda característica que dice un solo foco de atención cognitivo-visual es que por medio de la vista, ¿sí? Si yo estoy poniendo atención a todo lo que la otra persona me está diciendo, se está comportando, se está moviendo, etcétera, puedo llegar a conocerlo. Ajá. Al grado de que de pronto, cuando me pregunten algo sobre lo que yo vi o a lo mejor pueda yo connotar sobre algún movimiento corporal que hizo, pueda decir, esta persona tiene algo. Ajá. Entonces, porque me brinda conocimiento. Ajá, por eso se llama así esta característica, un solo foco de atención cognitivo-visual. Otro ejemplo que podemos encontrar es en la casa, ¿sí? A mí me pasa mucho con mi hijo, por ejemplo, ajá, que ya lo conozco, ¿no? Porque lo observo mucho y de pronto, nah, tú me estás mintiendo. ¿Cómo supiste, mamá, no? Entonces, cuando estaba más chiquito, cuando estaba chico, ¿cómo supiste? Porque soy una bruja. Mi mamá es una bruja, sí, soy una bruja y yo sé lo que te pasa y sé lo que tienes porque te observo, porque te conozco, porque esa proximidad nos permite esta atención, este solo foco de atención cognitivo-visual, ¿no? Entonces ya después ya le dije que no era una bruja, porque ya cuando pasó a tercer grado de primaria, imagínense, ¿no? Le preguntaban, ¿y tu mamá es una bruja? Entonces, y no es eso, sino que realmente, pues bueno, te da conocimiento cuando llegas, tienes ese acercamiento, ¿no? Ese acercamiento visual. Tercera característica, muchachos. Intercambio de mensajes en el que los participantes ofrecen recíprocamente señales. Ajá. Va otra vez. Intercambio de mensajes en donde los participantes se ofrecen recíprocamente señales. Vámonos a la primera imagen. Tenemos en la connotación, ¿no? Tenemos a un hombre y a una mujer, se me ocurre, por las características de cabello corto, cabello largo, aunque eso no define el sexo, ¿de acuerdo? Pero bueno, según la imagen, tenemos un hombre y una mujer. Entonces, ellos, si nos damos cuenta, en un solo foco de atención cognitivo-visual, se están viendo, están de frente a frente, ajá, aparentemente se están observando sobre las charlas que están teniendo. Se están ofreciendo recíprocamente señales, como el simbolito de la comunicación que son los que están en azul. Ajá. Entonces, te contesto, me contestas. Pero al tener ese foco de atención cognitivo-visual y nos vamos dando señales, también cada una de las personas o de los participantes de la comunicación, ¿sí? Están ofreciendo señales en su corporalidad, en sus gestos. Ajá. Que casi estas dos personas ya identifican las señales que se hacen. Es como, por ejemplo, cuando con la mirada decimos cosas. Ajá. O que solamente los participantes de la comunicación identifican, ¿no? Abrir los ojos, guiñar el ojo, mover los ojos hacia la derecha, hacia la izquierda, bajar la mirada, ¿no? Entonces, que nos dan señales que cada uno de nosotros como participantes de la comunicación, ajá, connotamos en su significado. Cuarta, hasta aquí tenemos alguna duda, muchachos, o algo que quieran participar, un ejemplo que quieran dar. Adelante. Bueno, con esto de por los gestos que uno puede hacer para identificar. Yo juego de vez en cuando Calabozos y Dragones. Y ahí pues hay que interpretar razas que no tienen los mismos gestos que que los humanos comunes, se supone. Ajá. Y en un juego de rol, una de mis compañeras tenía uno que estaba aprendiendo muchas cosas de los humanos. Y para el símbolo de guiñar el ojo, no lo entendía, así que tuvo que apuntar según en un cuaderno. Y cada vez que decía eso, se tapaba un ojo en vez de guiñar y decía complicidad. Era como ir Ajá. interpretándolo de otra manera las señales.
a la vez que interpretar cosas de otras razas que ni siquiera existen en la vida real. Así es. Esta es la parte de la percepción, ¿no? Lo que estás mencionando en parte, pues es como percibimos las señales, ¿no? Y sobre todo cuando no las conocemos, por ejemplo. Muy bien, muchas gracias, Saúl. Cuarta característica. Una interacción cara a cara, en la que pueden recurrirse a todos los sentidos. Ajá. Una interacción cara a cara en la que pueden recurrirse a todos los sentidos. Una interacción cara a cara en la que pueden recurrirse todos los sentidos. Se me ocurre. Diego Luna. ¿Qué nos querrá decir esta característica? ¿Qué te connota esta característica? Sí, profesora, aquí estoy. Pues es como dice cara a cara, donde te das cuenta de las reacciones de la persona, de cómo tú le dices algo y en la forma que pueda reaccionar sentimentalmente. Tal vez yo digo algo buena onda y esa persona lo toma como algo mala onda, ¿no? Muy bien, Diego. Así es, y volvemos a la percepción, ¿no? O sea, depende mucho de la percepción que tengamos de acuerdo a nuestro marco de referencia. Por eso debemos de ser muy claridosos en el momento de compartir un mensaje. Ajá. Una desde compartirlo y la otra desde recibirlo, ¿no? Incluso de que, con ese ejemplo que das, Diego, incluso, ¿por qué no preguntar, no? Oye, Diego, ¿por qué hiciste esa cara? ¿Te enojaste? ¿No? ¿Te molestó algo que dije, que hice? Porque a lo mejor tú hiciste esa cara, porque a lo mejor te cayó el sol, ¿no? Y yo lo puedo connotar de que, ay, no le dio gusto verme, ¿no? Entonces, es mejor ser claridosos con el mensaje. Excelente, muy bien. Pero también esta característica nos dice que lo mejor de la comunicación interpersonal, vamos a ver nuevamente las imágenes en nuestras filminas, es esa, que estemos de frente, ajá, que estemos cerca, que a eso se refiere con cara a cara, ¿no? Que realmente podamos vernos, porque aunque hagamos videollamadas, aunque hablemos por Zoom, por Teams, por WhatsApp, por Skype, por las plataformas que tú quieras que nos permite esta cuestión visual. Ajá. Esta característica nos dice que nos remite a todos los sentidos. Entonces, no solo me da la oportunidad de conocer a las personas porque estoy cara a cara, ajá, donde me voy a dar una reciprocidad de mensajes, donde vamos a estar físicamente próximos, sino además al referirse de en todos los sentidos, en donde dice puede percibirse todos los sentidos, ajá, me va a dar un conocimiento en todos los sentidos que conocemos, en el tacto, en el olfato, en la vista, en el oído. ¿Por qué? Porque la voy a conocer. Entonces voy a saber incluso cómo huele, ¿no? A mí me pasaba algo cuando yo estaba en ejecutivas, en los sábados, en las licenciaturas ejecutivas, los sábados a las 7 de la mañana. Yo daba clases en Unitec a las 7 los sábados, repito, y entonces siempre he sido muy kinestésica, ¿no? Digo, aquí pues no me da como que el chance, a mí esto de línea, sí me gusta porque finalmente a mí me gusta mucho dar clases, pero rompe con mi personalidad porque soy kinestésica, entonces me gusta estar paseándome en los pasillos mientras doy mi clase, cambiarle a mis diapositivas, eso yo lo disfruto mucho. Entonces un día, en sábado, imagínense, pues ya saben, un grupo de personas siempre al frente, ¿no? En el salón, cerca del escritorio. Ya conocía yo ese grupito de personas, ¿no? Cuando pasamos el periodo del primer bimestre o de la parte bimestral,
Ya la comunicación ya era un poco más efectiva, más cercana, ¿no? Así de que, hola maestra, buenos días, ¿cómo está hoy? No, pues que muy bien, y ya platicábamos un poquito más. Entonces eso me da conocimiento. Entonces en una ocasión, pues mis chicos que se sentaban comúnmente adelante, a las 7 de la mañana en sábado, se sientan hasta atrás. Y dije, qué raro, ¿no? Físicamente próximo, ¿no? Entonces yo me camino entre los pasillos y demás. Entonces cuando llego al pasillo de hasta atrás, me llega un olor distinto, ¿no? Entonces dije, ¿qué pasa? ¿No? Y pues sí, resultó que iban crudos, o si no es que todavía traían la fiesta encima, ¿no? Qué sé yo. Y esta parte que les platico en breve es ese conocimiento que nos da el tener esa proximidad con las personas de manera física, el tener ese contacto cara a cara, porque no nada más conocemos por medio visual, ¿no? De los gestos, la corporalidad, etcétera, sino el tono de voz, ajá, o volumen de voz, ¿no? Que es la parte del sentido del oído, la parte del tacto, ¿no? Que de pronto pues chocamos las manos, ¿no? Cuando nos saludábamos, ¿no? Es por eso esta parte de que ahora nuestra comunicación incluso por la pandemia se vuelve impersonal. Esto es importante porque ya no tienes una relación próxima con la gente. Ajá, entonces ahora ya ni los saludos, ¿no? O sea, antes cuando abrazabas a las personas, las saludabas, también te dabas cuenta incluso cómo era parte de su personalidad. Ajá, entonces te daba conocimiento ese contacto físico. Entonces, el tener esa reciprocidad de mensajes de manera cara a cara, repito, nos remite a los sentidos. Ajá, y los sentidos nos permiten conocer. Bien, siguiente característica y última. El contexto interpersonal en gran parte es no estructurado. Ajá. El contexto impersonal es en gran parte no estructurado. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Que la frecuencia y la forma del contenido de nuestros mensajes, la frecuencia y la forma del contenido de nuestros mensajes son regidos por pocas reglas. Ajá. Esto hace una comunicación espontánea. ¿Sí? Son regidos por pocas reglas y hacen una comunicación espontánea. ¿Por qué? Como yo se los acabo de comentar, pues bueno, ese contacto que tenemos alumnos y profesores, por ejemplo, no nada más es así como ahorita. Yo estoy dando mi clase y yo no sé si se me ocurre, voy a tomar ejemplos. Yo no sé si a lo mejor Arlette está despierta, yo no sé si Diego está viendo la tele, yo no sé si Saúl está jugando Xbox, ¿no? Mientras deja la computadora prendida, o sea, no lo sé, ¿no? Entonces esta comunicación se vuelve impersonal. Ajá, no estamos personalizados. Y la comunicación interpersonal, esto no existe porque es presencial. Entonces, al vernos cara a cara, al estar en contacto, al estar en una aula de clases, ustedes sentados en sus bancas, yo parada al frente y de pronto traer rotafolios y a ver, hagan esto, chicos, y la parte dinámica que se puede hacer de manera presencial, hagan un sociodrama, esto nos permite incluso interactuar de manera distinta. Y el conocimiento también. ¿Por qué? Porque estamos percibiendo a través de nuestros sentidos. El olfato, la vista, el tacto, incluso hasta saber si una persona está enferma, ¿no? O tiene fiebre, no la tocas, ay, estás muy caliente, ¿no? Entonces, parece que tienes fiebre, ¿no? Entonces, esto nos da conocimiento. Y es lo que es en parte tenemos en las características interpersonales. ¿Tenemos alguna duda o algo que quieran contribuir, muchachos? ¿No? Ok. Entonces vamos a pasar, gracias. Entonces vamos a pasar a la comunicación grupal. Ajá. No. Vamos a pasar a la intermedia mejor. Primero.
Vamos a pasar a la intermedia. Yo les había dicho cuando vimos el cuadrito de los tipos de comunicación, que el nivel intermedio, que el nivel público se ve en el nivel intermedio. Aquí, como lo vemos en la filmina, en la comunicación intermedia, lo que va a caracterizar este tipo de comunicación es las herramientas o los canales de comunicación por donde va a viajar la información y que va a ser a corto alcance. Ajá. Es decir, como nosotros ahorita. Nosotros no tenemos una comunicación interpersonal propiamente, sino tenemos una comunicación intermedia, porque lo que existe en medio de nosotros es la computadora. Ajá. Entonces, o el celular. Ajá. Entonces, por medio de esta herramienta de comunicación, es como nosotros transmitimos los mensajes, por donde que nos van a ayudar, mejor dicho, a transmitir los mensajes. Ajá. Pero es a corto alcance, ¿sí? Puede ser la computadora, el teléfono, el micrófono, el megáfono, ajá, que son herramientas de comunicación que me van a permitir que lo que se está compartiendo a través de la comunicación oral tenga el alcance para todas las personas que están envueltas en ese contexto físico, ¿sí? Como por ejemplo en clases como en la escuela en la UNAM, que hay grupos incluso hasta de 80 personas, ¿no? O de 70 personas, son salones muy grandes en algunos de ellos, y de pronto pues incluso llega a haber maestros que sí son kinestésicos como yo y que se pasean por el salón, por las bancas, ¿no? Etcétera, para que la voz alcance a llegar hasta el compañero que se sienta hasta atrás, o si estás atrás, que se sienta hasta adelante. Ajá, utilizan micrófonos, ¿no? Con una bocina que se pone a la altura de la cintura. Entonces, da su clase y se está escuchando a través de esa bocina. Ajá. Esa bocina, ese micrófono, ajá, con esa bocina sería comunicación intermedia. Ajá. Repito, la comunicación intermedia es aquella que va a ayudar a los participantes de la comunicación a transmitir el mensaje a través de medios tecnológicos de corto alcance. Ajá. No nos vayamos a confundir con la masiva, por favor, ¿sí? La intermedia es únicamente medios tecnológicos de corto alcance. ¿Dudas? ¿Preguntas? Gracias. Bien, tenemos comunicación grupal. Ajá. La comunicación grupal, esta ocurre cuando un grupo de personas conforman una unidad prácticamente identificable. Como por ejemplo, ajá, lo repito, ¿sí? Para quienes lo están anotando. Ocurre cuando un grupo de personas conforman una unidad prácticamente identificable. Ocurre cuando un grupo de personas conforman una unidad prácticamente identificable. ¿Sí? Y un ejemplo pudiera ser que nosotros cuando asociamos, por ejemplo, apenas, ¿no? Que acaba de pasar el fin de semana, creo, ¿no? Que ganó el Cruz Azul, ¿no? Por ejemplo. Entonces, identificamos a esa unidad prácticamente, valga la redundancia, identificable como Cruz Azul. Todos ellos son Cruz Azul. Ajá. Entonces, sí conoces a los futbolistas, pero sabes que el futbolista X pertenece al Cruz Azul. Ajá. Entonces, sí, cada una de las personas tienen una individualidad, pero ese individuo pertenece a un grupo y ese grupo está formado como una unidad, como si fuera un todo. Entonces, eres Cruz Azul, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Eres de sexto de administración, eres de segundo de comunicación, eres de cuarto de turismo, entonces, eres Mariana Carrillo, docente de Unitec. Ajá. Entonces, el grupo de docentes de Unitec es un grupo, son varias personas que pertenecemos a la universidad. Ajá. Eso me hace como que parte del grupo y y me identifico con el grupo.
Hay dos tipos de comunicación en esta comunicación grupal. Una es la intragrupal. Acuérdense, intragrupal es de dentro. Ajá, intragrupal. Y la otra es intergrupal. Por ejemplo, veamos la imagen del lado derecho, donde están todos los monitos de colores abrazados. Esta es una comunicación intragrupal. Ellos se están poniendo de acuerdo con algo, están ahí, team back, a ver qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, esta unidad prácticamente identificable se está poniendo de acuerdo en algo que no sabe el otro grupo, que se me ocurre el que está del lado izquierdo, porque nada más se están poniendo de acuerdo entre ellos. Eso es intragrupal. Va a favor de metas de grupo, a favor de metas en común, lo que nos identifica, bla, bla, bla. Y del lado izquierdo, supongamos que el chico de lentes es el de verde, ¿no? Entonces el chico de lentes que es de verde, el que es el de verde, ¿no? Se está poniendo de acuerdo con otros grupos, que la chica de rubia pertenece a un grupo, el chico de traje pertenece a otro, el chico morenito de traje gris pertenece a otro, la chica pelirroja pertenece a otro y el chico que está sentado del lado izquierdo pertenece a otro grupo. Entonces se van a poner de acuerdo para lo que estén organizando que sea. Supongamos que aquí tenemos varias carreras: administración, derecho, contabilidad, ingenierías, comunicación y mercadotecnia. Y nos va a tocar hacer una feria, ¿no? Entonces, como líderes de cada uno de los grupos, como representantes de cada uno de los grupos, se van a poner de acuerdo con relación a esa meta que tenemos en común. Entonces, esto sería una comunicación intergrupal, es decir, que va fuera del grupo. Fuera de lo interno del grupo. ¿Por qué? Porque no podemos ir los 80 que somos de la carrera de mercadotecnia a ponernos de acuerdo para hacer una feria, porque si no, la conversación o la comunicación sería un caos. Entonces, si de lo que se trata es de que sea efectiva, puede aplicar la comunicación intergrupal, que un representante de grupo, un jefe de grupo nos vaya, nos represente y entonces comparta sobre esta característica, evento que queremos hacer como grupo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Dudas o comentarios, muchachos? ¿O algo que quieran participar? ¿Alguna observación? Con confianza, chicos. No, profesora, ninguna. ¿No? ¿Ninguna? Ok, perfecto. Sí, díganme, porque están muy calladitos y a mí me gusta que hablen, oigan. ¿No? Porque si no me siento como los memes que tanto han salido en la tele. Es así como que Pablito, ¿me escuchas? Y Jorgito, ¿me escuchas? Y yo estoy aquí solita, ¿no? Bien, vámonos a la comunicación organizacional. En la comunicación organizacional, como su nombre lo dice, es la que se da dentro de una empresa. Ya más adelante, sobre todo los administradores, ven los tipos de organizaciones y demás. Ese tema no lo abarcamos en nuestra asignatura, pero a profundidad, pero sí se menciona. ¿Sale? La comunicación organizacional, repito, es aquella que se da dentro de las empresas. Hay varios tipos de comunicación organizacional, como puede ser ascendente, descendente, lineal, que ya en su momento, pues cada uno de ustedes lo abordarán. En este tipo de comunicación también se ve como una modalidad la comunicación interpersonal y la comunicación grupal. ¿Cómo, maestra? ¿De qué forma? Ok, de la siguiente forma. Vamos a ver la imagen que está del lado izquierdo. Tenemos un líder de la comunicación, ¿no? De un líder de la empresa, que es la persona que está, o el monito que está parado en el cuadro rojo. ¿Sí? Siempre va a haber alguien o varias personas que están en la cúpula de la organización. Hagan de cuenta que este chico, ¿no? Este muñequito de rojo está en la cúpula de la organización. El chico que está, o el monito que está en los verdes, los monitos que están en los verdes, es otro nivel de la organización. Tienen una jerarquía, que es parte de las características de la organización, que cada uno de los que conformamos una organización
existen jerarquías y dentro de las jerarquías hay límites, hay funciones, hay normas, hay reglas que cumplir. Ajá. Y luego en el morado pues existe otra jerarquía, pero si aquí lo alcanzamos a ver, los morados pertenecen al verde. Uh-huh. Entonces aquí ya se está dando un grupo. Entonces como grupo tenemos una meta. Se me ocurre. El verde es el departamento de crédito y cobranza. Las personas que están en el morado son las personas que se van a encargar de cobrar a aquellas personas que tienen crédito con nosotros. Supongamos que es nuestra empresa. Entonces, están trabajando en común y ya de ahí ya los hace un grupo. Pero nuestro tipo de comunicación, nuestro nivel de comunicación interpersonal, es una variante que también se ve dentro de la organización porque también empleamos esa comunicación, porque lo estamos haciendo cara a cara. Porque es una modalidad de esta comunicación por las características que tiene. Sin embargo, se vuelve grupal porque tenemos metas. No es tan espontánea. No es así de que, ay, hola, Diego, ¿qué hiciste hoy? Y que no, o sea, nuestra conversación va a ser con el fin de la meta, ¿no? ¿Y cuál es esa meta? Pues que tenemos que cobrarles a todos nuestros clientes para poder generar, para no tener pérdidas y poder generar utilidades dentro de la organización. Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, estas características de la comunicación organizacional quiere decir que existe una reproducción de mensajes en serie. Por ejemplo, el de rojo le dice al de verde le dice al de lila le dice al de azul y el de azul le dice al de amarillo. Sí puede hacer una comunicación cruzada, de hecho, ¿no? Eso sí existe. Sin embargo, esa cruzada me refiero al que el de morado le dice al de rojo y así, ¿no? Pero ese no es nuestro tema ahorita, sino nada más la reciprocidad de los mensajes, ¿sale? Cómo esos mensajes se vuelven recíprocos, ¿no? De que ahora yo le contesto a tal y luego a tal y luego a tal, y también de la reproducción de los mensajes que se da en serie. Sutanito le dice a Manganito, y esto puede provocar incluso un ruido, ¿eh? Oye, ¿ya te enteraste que el jefe está diciendo que no nos va a dar, no nos va a dar aguinaldo? ¿No? Lo dijo en el departamento de tal. Entonces esto se presta a rumores, se presta a muchas cuestiones que según Chavenato, que es el que estudia esta parte de la administración en cuanto a los sistemas de comunicación organizacional, nos menciona, ¿no? Pero bueno, ese no es nuestro tema. Ahora nos vamos a la masiva. La comunicación masiva, ahí está. Como lo vemos en la filmina, está llena de los medios masivos de comunicación. Esto para poder generar una efectividad en cuanto a los mensajes que se transmiten desde nuestros emisores. También tiene ciertas características. Como les decía en las filminas anteriores, los medios masivos de comunicación son las diversas formas, ¿sí?, industrializadas de producir información y entretenimiento en la sociedad de consumo. Son las formas para producir entretenimiento en una sociedad de consumo. No nada más consumimos productos, también consumimos emociones. Cuando ves La Rosa de Guadalupe, ¿no? Y te impactas. Ay, no, es que mira, pobrecito, y no la puedes dejar de ver, ¿no? Cuando prendes la plataforma en Netflix y estás viendo La Casa de Papel y te quieres aventar todas las temporadas en una sola noche. Entonces estás consumiendo lo que estás viendo, ¿no? Las emociones, la zozobra, la incertidumbre, la película. ¡Ay, no! Y antes que no existía nada de esto, imagínense, ¿no? Cuando nos íbamos a comerciales y estabas viendo tu película favorita o que estabas viendo la telenovela y demás, hasta querías que los comerciales se pasaran rápido, ¿no? A ustedes ya no les tocó mucho esta parte porque ya con las plataformas pues evitas los comerciales y ya te vas de corrido a tu serie, ¿no? A tus capítulos, pero antes te dejaban en un suspenso. Dime, Luna. No, maestra, perdón, es que se abrió mi audio. No te preocupes. Bien, vamos a ver rápidamente las características, ¿sale?
Bien, las características de la comunicación masiva son: la primera, se dirige a auditorios relativamente grandes, no son cuantificables, son muchas personas. Ajá. Se dirige a auditorios relativamente grandes, ¿sí? Claro, alguien por ahí en comunicación me puede decir, maestra, claro que sí es cuantificable porque para eso están los ratings o las personas que revisan, ¿no? Los ratings para saber qué programa están viendo, de qué hora a qué hora y cuánto tiempo. Sí, o sea, sí existe una medición, pero no se refiere a auditorios relativamente grandes, de que para eso tenemos los alcances de los medios de comunicación, ajá, de que se da de manera simultánea. Entonces tú en este momento, si prendes la televisión y prendes las noticias, puedes ver lo que en otra ciudad, ¿no?, está sucediendo. Sin necesidad de que te esperes al día de mañana o pasado mañana, como en la historia de la comunicación pasaba, ¿no? De que te tenías que esperar 2 o 3 días a que te llegara la noticia, el panfleto, ¿no? Para, a ver, ¿no? En lo que lo imprimían, ¿no? Entonces, esto lo hace de que ya hay una simultaneidad y llega a muchas personas. La segunda característica es, se trata de un auditorio heterogéneo. Se trata de un auditorio heterogéneo. Itzel, ¿qué es heterogéneo? ¿Sabes? Itzel Geraldi. Sí, es que está conformado como de, digamos, personas diferentes. Excelente, muy bien. Es por eso que los mensajes de comunicación deben de ser tratados con más delicadeza. Ajá. Porque incluso podemos incurrir en un ruido cultural o social, ¿no? Si es que no tenemos cuidado en la construcción de estos mensajes, porque pues va dirigido a muchas personas, ¿no? Como bien lo dices, heterogéneo, personas diferentes. No sabemos si el mensaje del que está, el receptor que va a escuchar nuestro mensaje es hombre, mujer, a qué se dedica, es niño, no sabemos. Entonces, por eso cuando nacen los medios de comunicación, en la televisión abierta existían lo que se les llaman las franjas horarias. Ajá. ¿Por qué? Porque había un horario en específico para cada público. Entonces, no sé, se me ocurre, de 4 a 5 era un público infantil en el canal de 2 de Televisa, ¿no? Entonces, al ser un público infantil, tú sabías que de todos modos debías de tener un tratamiento en los mensajes, porque principalmente iba dirigido a un público infantil, pero no sabías si a lo mejor también lo estaban viendo adultos o personas más pequeñas todavía. Entonces, tenías que tratar los mensajes de acuerdo al público al que va dirigido, y lo vamos a ver en modelos de comunicación. Tenemos también, por ejemplo, las franjas. Antes, ¿no? Había una ley que nos decía a los medios de comunicación, después de las 10 de la noche puedes publicar alcohol y puedes publicar métodos anticonceptivos, ¿no? ¿Por qué? Porque antes, a esa hora, pues los niños estaban dormidos, ¿no? Entonces, culturalmente hablando, pues no podías permitir que las personas menores de edad o niños infantiles de la sección infantil, pues vieran alcohol, cigarros y métodos anticonceptivos, ¿no? Como en este caso condones. Entonces los comerciales no se publicaban a esas horas, ajá, porque precisamente al ser que iba, antes de esas horas, perdón, porque como no sabes si otras personas lo están viendo, pues entonces después de las 10 de la noche. La cultura cambia. Ahora los niños, pues no se duermen a las 10, ¿verdad? Hay veces que se duermen más tarde, o hay veces que ellos son los primeritos que ven este tipo de contenidos, ¿no? Entonces, al ver esa diversidad, ¿no? Ya de culturas, ajá, ya los medios están, o los mensajes que se propagan a través de los medios están menos tratados o cuidados. Sin embargo, es una de sus características. La tercera característica es que como auditorio conserva su anonimato. Ajá, como auditorio conserva su anonimato. Cuando vimos la comunicación interpersonal, veíamos que era cara a cara, ¿sale? Y sabíamos quién es la persona, sabemos, ¿no? Quién es la persona que aparentemente nos escucha,
¿no? O nos mira, o le está llegando el mensaje, pero en la masiva no. En la masiva se refiere a que se pertenece a un anonimato, no conserva su anonimato, porque no sabemos si las personas que están del otro lado de la televisión, sus nombres, quiénes son, qué hacen, a qué se dedican, no sabemos nada de esas personas. Entonces, por eso los que son comunicólogos y los que se pretenden dedicar a los medios de comunicación, es importante saber tratar la información que se va a propagar a través de los medios. Ajá, porque como realmente no sabemos quiénes son las personas que lo van a recibir, ajá, tenemos que asegurarnos que lo que estén escuchando o viendo sea pues claro y efectivo, ¿no? Como lo que pasó, como el ruido que se generó hace muchos años en el terremoto o en el temblor del 2017 con relación a Frida Sofía, ¿no? Que había una niña, ¿no? Que se llamaba igual que la perrita, ¿no? Algo así, o Sofía o Frida, no me acuerdo ahorita bien, y que resultó que como no sé quién de la seguridad pública y no sé quién otro dijo que sí existía una niña que estaba ahí dentro y que estaba atrapada y de ahí se fueron todos los medios, todos los medios, todos los medios, todos los medios, y años después pues resultó que todo fue una confusión, ¿no? Pero mientras el caos social que ocasionó, ¿no? Que hubo personas pues incluso pues que pues se ofendieron, ¿no? Porque estuvieron dentro de esta situación, ¿no? Tenían familiares y conocidos en este colegio y al enterarse que todo fue un engaño, ¿no? Imagínense jugar con las emociones de las personas que vieron, escucharon, sintieron y estuvieron cerca de esta noticia, ¿no? Por eso es importante el tratamiento del mensaje. Siguiente característica. El medio actúa en forma pública. ¿Se acuerdan cuando vimos en la diapositiva anterior que yo les decía que hay veces que al ser exhibido, al ser expuesto, ya es forma pública? Aquí ya tenemos aterrizada esa idea, ¿sale? Por eso es que de acuerdo al medio, pues es pública y masiva, ajá, porque está expuesto para muchas personas. Lo vemos hasta en nuestras redes sociales, se vuelven públicas. En el momento en que una persona mira tu red social, ya tú te vuelves como una cuestión, un público, ¿no? Ya te vuelves una persona pública. Transmite de manera transitoria, esa es la quinta característica. Transmite de manera transitoria. ¿Qué quiere decir esto? Que va un mensaje tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Entonces, por lo tanto, por eso vemos que cuando se murió Juan Gabriel, lo escuchamos en el radio, lo vimos en la televisión, lo vimos en los periódicos, lo vimos en internet, lo vimos en redes sociales, lo vimos en Instagram, lo vimos en tal y en todos lados. Porque la función de los medios de comunicación es que la información que se maneja sea transitoria para que aquella persona que no tiene al alcance un determinado medio lo pueda observar por el otro. Ajá, o se puede enterar por otro medio de comunicación. Y por último, el comunicador suele pertenecer a una organización compleja. Ajá. El comunicólogo suele pertenecer a una organización compleja o el comunicador, ¿sale? Es decir, que esa persona que estamos viendo es quien va a representar a esa organización. Es por eso que de pronto, o sea, aquellas personas que, no, yo no veo a Aristegui porque la verdad no me gusta cómo da las noticias. Pues sí, pero atrás de Aristegui, ¿no? Hay un grupo de personas, hay un medio de comunicación que la respalda y que probablemente le diga, según el código de ética, qué tiene que hacer, qué tiene que decir y qué no. Ajá. Entonces esto lo vuelve una organización compleja y esto al mismo tiempo a ella se vuelve como representante de esta organización. ¿De acuerdo? ¿Tenemos dudas o comentarios, muchachos? ¿Me podría repetir eso, maestra? Claro. La última característica. ¿Te refieres, verdad? Sí. Claro que sí, Beth. Que al ser un medio de comunicación, que una persona, ¿no? El representante del que transmite información, imagínate, se me ocurre en este momento López Dóriga, él es un comunicador que transmite una información que ya viene estudiada, tratada y demás, pero pertenece a una organización compleja. Hablar de organización compleja es que él pertenece a una organización que él va a representar. Ajá. Entonces, él representa, no sé, se me ocurre, los noticieros de Televisa, ¿no? O de Radio Fórmula.
Ajá. Entonces él representa los noticieros de Radio Fórmula y él, como comunicador, ¿sí? Va a tener, digamos, esa credibilidad, porque por eso está ahí, ajá, tiene esa credibilidad ante muchos mexicanos que son quienes los escuchan. Entonces, por eso se dice que pertenece a una organización compleja, porque el comunicador es identificable de acuerdo a la organización a la que pertenece, ¿no? Como en este ejemplo que te estoy dando ahorita, López Dóriga, pues bueno, pertenece a Radio Fórmula. Ajá. Entonces, sí, comparte las noticias de acuerdo a su personalidad, pero también comparte noticias de acuerdo al código de ética, alineamiento, al reglamento, etcétera, que puede existir dentro de Radio Fórmula. ¿Fui clara? Sí, Miss, gracias. Sí, Beth. No, ¿de qué? Gracias a ti. ¿Alguien más? ¿No, chicos? Ok, pues por hoy vamos a dar por terminada la clase, muchachos. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa que ustedes noten, que crean ustedes que incluso podamos o queramos cambiar, modificar, acepto cualquier observación, ¿sale? Objetiva. En total de que ustedes, pues bueno, vaya, aprendan todo lo necesario de acuerdo a la comunicación. Oral y escrita, dime, Diana. Sí, perdón, maestra. Bueno, esta última característica, no sé si haya sido así, pero yo la tomé como que únicamente es que pertenece a la organización que representa. Es correcto, Diana. Ah, ok. Es correcto. El comunicador va a pertenecer a una organización que va a representar, así como lo dijiste en breve. Yo di esos ejemplos, pero puede ser incluso hasta ahora con las nuevas plataformas, un youtuber. Un youtuber pertenece porque tiene el permiso de YouTube para poder transmitir esa información. Por eso se llaman youtubers. Muy bien, Diana. Gracias, maestra. Sí. ¿Alguien más? ¿No? Ok, pues damos por terminada la sesión del día de hoy, chicos. La próxima clase ya vamos a ver lo que es los modelos de comunicación modernos y contemporáneos y esperemos que alcanzamos a ver también comunicación en público. Ajá, que ya nos toca como parte de la comunicación oral. En esta ocasión no vamos a tener ninguna actividad en el foro, ni tampoco en entregables. Esta semana vamos a descansar en ese sentido. Nada más les pido a aquellos que aún faltan de hacer su cadena de foro, pues la hagan para que no tengamos ahí ninguna situación en cuanto a nuestras calificaciones. También les pido de favor que aquellas personas que faltan, que se presenten en el foro de discusión también lo hagan, ya que también se va a tomar como para poder yo realizar mi lista de asistencia y al mismo tiempo, pues, toda la cuestión de que están enterados de todo lo que se ha hablado durante las clases o durante el primer día de clases. Entonces, les pido de favor también que terminen de realizar sus foros correspondientes. Les agradezco enormemente que se hayan conectado. Muchas gracias por haberme escuchado. Deseo que los temas que el día de hoy sean de su utilidad en la vida cotidiana y en su vida profesional. Y pues bueno, gracias. Les pido de favor que en nuestro pase de lista sea como ha venido siendo en estas dos últimas clases. Les van a poner por favor aquí en el chat de Teams su nombre completo, la palabra presente y la carrera a la que pertenecen, por favor. Muchas gracias, chicos, que tengan un bonito ombliguito de semana. Gracias, maestra, igualmente. Gracias. Recuerden su pase de lista, por favor, aquí en el chat, antes de que se vayan. Nombre completo, carrera y la palabra presente. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, maestra. Adiós. Maestra, una pregunta. ¿Sí pudo entrar al grupo de WhatsApp que tienen? Sí.
¿Le puedo mandar mensaje para ver si me puedo unir, por favor? Claro que sí, por favor, mándamelo y te mando para que te unas. Muchas gracias, maestra. No, ¿de qué? Profesora, de igual forma yo, lo que pasa es que yo también no estoy en el grupo de WhatsApp. Sí, por favor. Gracias, profe, hasta luego. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego, Mix. Hasta luego. Hasta luego, maestra, gracias. Hasta luego, gracias a ti. Ay, muchas gracias, Suri. Sí, por favor, ya va a poner Suri el link aquí en el chat para que puedan unirse, por favor, aquellas personas que faltan. Muchas gracias, Suri. Qué linda. ¿Sí? Profesora, buenos días. Bueno, Disculpe, lo que pasa es que no me deja acceder al chat y pues no he podido ponerlo de mi asistencia. ok, Ingrid, ¿te molesta si me mandas un mensajito personal? Claro que sí. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Sí, porque no me deja, o sea, no me deja ni siquiera mandar mensajes. No te deja Entonces, el chat. por favor, Bueno, muchas entonces, ¿qué gracias. pasa? Sí, Ingrid, claro que sí. Gracias, hasta luego. No de qué, hasta luego. Muchas gracias, maestra. Que tenga un bonito día. Gracias a ti, Gwen. Perdón, igualmente bonito día. Buen día, Jafet.